Bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la sesión de noviembre de Indiferente Virreinal. Hoy tenemos con nosotros a Emily Floyd, que vendrá pues a hablarnos de negro, tinta y raza. Emily Floyd es profesora asociada de cultura visual y de arte anterior a 1700 en el University College de London. Es también editora y conservadora en el Centro para el Estudio de la Cultura Material y Visual de la Religión de la Universidad de Yale, MAFCOR, ¿verdad? Sí. Y bueno, se incorporó al departamento en 2018, después de completar su licenciatura en Historia del Arte y Estudios Religiosos en el Smith College. Luego hiciste un máster en Religión y Artes en el Instituto de Música Sacra de la Universidad de Yale. Y hiciste el doctorado en Historia del Arte y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane en 2018, ¿no? Te graduaste en 2018. Su primer libro, The Mobile Image Prints and the Shaping of Devotional Networks from Lima to the Andes and Beyond, se acaba de publicar en la Universidad de Texas en 2025. Y es un estudio sobre la producción y el movimiento de los grabados en la América colonial. Actualmente estás investigando en cómo se representaba y se entendía la raza en el periodo colonial en la América del Sur y cómo los historiadores del arte que se han centrado en la América colonial han conceptualizado todo la raza, ¿no? en todos sus trabajos. Entonces hoy estamos muy felices, Emily, de que nos acompañes. Queremos también agradecer a todos y todas las personas que nos siguen, tanto en directo como en diferido. Recordad que los vídeos están disponibles en la cuenta de Instagram de Archivo Colonial, que también los editamos gracias al apoyo de la Unidad de Divulgación y Cultura Científica del CCHS, del CSIC, y los subimos después a nuestro canal de Archivo Colonial dentro del canal del CCHS CSIC, y también los subimos después veis, estoy haciendo toda una cuña publicitaria, pero bueno, los subimos después también a nuestra página web de Archivo Colonial. Bien, dicho esto, pues muchísimas gracias a todos los que en alguno de estos formatos pues vamos a coincidir en algún momento, en directo o en diferido, y también a todos los asistentes, las personas que nos acompañan hoy en directo. Y bueno, hoy queremos hacer una mención especial al cronista novohispano, que bueno, pues es uno de nuestros confidentes y nuestros seguidores también muy queridos en redes. Es Iván Escamilla, profesor de Historia de la UNAM, que está actualmente haciendo una investigación entre Ávila y los archivos de Madrid, del Histórico Provincial. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Y Emily, muchísimas gracias. Nuestra relación, y de algún modo también hemos preparado la sesión de hoy a partir del libro en el que acaba de salir ahora. Luego hablaremos sobre todo de ese capítulo 4, pero la idea de empezar a trabajar y conceptualizar y pensar sobre colores, y en el caso concreto de Emily sobre el negro, viene a raíz de un monográfico que publicamos también en 2025 en el Bulletin of Spanish Studies, que bueno, lanzamos una convocatoria para pensar sobre color y poder en la América virreinal durante la época moderna, y convocamos a 6 colores. Hicimos el blanco, el negro, el rojo, el verde, el amarillo y el azul. Eran 6 colores que bueno, pensábamos desde un punto de vista material, simbólico, literario, pues cómo se conceptualizaba el color, ¿no? Entonces Emily hizo pues de algún modo ese trabajo en el que empezamos a pensar, ¿no? Y empezamos a trabajar con la tinta, y tú, bueno, pues estudiaste también los catafalcos, Felipe IV, Carlos II, pero bueno, vamos a empezar ahora
pues a hacer ese aterrizaje sobre el color negro, que podemos pensar como falta y como presencia, y vamos a estudiarlo también como pigmento, como sombra y como raza. Entonces, dicho esto, te paso el pinganillo. Ya veis aquí cosas del directo. Sí, genial. Entonces, Emily, mil gracias por venir y bueno, por venir aquí a hablar del negro, ¿no? Pues gracias, Judith, realmente el placer es mío. Y pues quiero comentar también que el origen realmente de ese artículo fue idea de Judith, ¿no? Ella me propuso eso y fue bien gracioso, ¿no? Porque yo vine a Madrid con mis estudiantes de maestría, embarazadísima, de gemelas, y nos quedamos y yo dije, pues no lo sé, cómo voy a ser mamá, no sé si va a ser posible, pero al final sí ha salido. No, por favor. Sí. Y eso ha sido muy bonito, pero también a mí me gustó la propuesta porque me dio una oportunidad de pensar algunas cosas que sí están un poco en el libro, pero que realmente al final no había desarrollado completamente en este proyecto, pero sí había pensado. Y estos son tanto la materialidad, que este aspecto de la tinta, no había trabajado tanto en el libro, pero también los mismos objetos, los catafalgos, eran algo que la verdad es que otros investigadores habían trabajado antes, pero no se aparece tanto en el libro. Entonces fue bonito tener esa oportunidad para pensar en esos aspectos. Y particularmente lo que siempre me ha fascinado de los catafalgos es que estos son esas estructuras efímeras, ¿no? Que se construye para los funerales, particularmente de reyes. Y tenemos los grabados, ¿no? Que son líneas negras sobre una superficie plano de papel blanco. Pero si uno lee la descripción es otra cosa, ¿no? La descripción es que son estas cosas increíbles de tela y de luz. Y que el afecto de encontrarse con un catafalco era entrar a la iglesia y la iglesia tapado completamente en telas negras, ¿no? O sea, imagínense una de esas iglesias barrocas con todo el oro, con todo el esplendor, completamente tapado con tela negra, y cómo esto afectaría también el sonido, ¿no? Porque eso cambia cómo mueve el sonido dentro del espacio. Pero entonces completamente negro, y después en el centro tienes esa estructura que está completamente lleno de velas, de hachas, flamantes, o sea, una luz que también hubiera sido cálido, ¿no? O sea, entonces esa experiencia siempre me había fascinado, pero no era algo que encajaba realmente en ese proyecto. Entonces fue bonito trabajar partiendo de los catafalcos, pero primero pensando este aspecto, ¿no? De las telas, de cómo era la experiencia de encontrarse realmente con esos catafalcos en la época, y también el aspecto simbólico del negro como un color así de tristeza, melancólica, ¿no? Después se mudó a la tinta y hablo de la tinta, la materialidad, y que pues justo este contraste de cómo era el original y la imagen sobre papel, que realmente lo podemos pensar casi como una esquema, una diagrama de cómo es el catafalco, y hasta se utilizaba para hacer otros catafalcos, ¿no? O sea, era como fuente de inspiración. Entonces habla un poquito de eso y qué sabemos de cómo se hacía la tinta en la colonia, qué información tenemos, qué fuentes. Y después, claro, el catafalco también, aunque tal vez no parece, habla de la raza, porque la gran mayoría de los catafalcos de reyes también tienen las figuras de los 4 continentes. Y esas figuras, como me imagino que todos saben, ¿no? Son personificaciones femeninas, o sea, en forma de mujer, pero que aluden al continente, pero también aluden a la raza, ¿no? Entonces, África particularmente siempre es muy negra, o sea, el color de piel se resalta. Entonces, el catafalco nos deja la oportunidad también de hablar de este aspecto del negro, porque ¿cómo podemos hablar de ese color
y hablar de su materialidad y su simbolismo y no reconocer que esa palabra en la colonia también, y bueno, hasta ahora, refería a toda una población de personas y que eso es un aspecto sumamente importante de su simbolismo. Entonces, realmente fue muy bonito poder trabajar eso y ver cómo se enlacía estos tres aspectos en el simbolismo final del color, ¿verdad? Sí. ¿Te pasa a ti? No, ok. No. Van a poder escucharte. Sí, Ya, además okay. eres tú la invitada. Lo que vimos siempre y comprobamos también al tener también la panorámica, ¿no? de colores, es que siempre es, como decías, es muy importante ver la materialidad y también la lectura simbólica. Y eso en el caso americano pues es siempre muy importante. Lo vimos cuando vino Paula Mues, ¿no? al hablarnos del azul, que también como los pigmentos, ¿no? Al llegar a América pues era muy importante tener en cuenta esa dimensión material. Entonces, vemos siempre que hay una dimensión material y una dimensión simbólica para pensar cualquier color. Y siempre los colores tienen como dos facetas, ¿verdad? Una podríamos decir positiva y otra más bien negativa. Entonces, si te parece en este recorrido, empezamos viendo pues de algún modo el color negro, ¿no? Pues las definiciones que hay y cómo puede ser positivo desde una perspectiva o puede ser negativo desde otra perspectiva, ¿no? Cuéntanos, porque tú nos hablabas del Inca Garcilaso, ¿no? Como el negro siempre es un color sagrado y en el caso de los colonizadores pues era un color asociado con el pecado, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esa primera, como un primer acercamiento al negro desde esa perspectiva simbólica. ¿Cómo podemos ver esa doble vertiente del color? Sí, pues este aspecto de lo prehispánico no es algo que toco tanto, ¿no? O sea, doy un poquito de una panorámica casi breve, pero sí, o sea, realmente mi enfoque es más la idea del negro que viene con los españoles y también que tiene su aspecto influido por el contexto colonial, ¿no? Pero una de las cosas que me pareció fascinante, o bueno, varias cosas me parecieron fascinantes cuando estaba haciendo la investigación. Una de las cosas que me pareció interesante fue que en la antigüedad el negro habían dos palabras para negro y para blanco en muchos idiomas. Y uno se hacía referencia a un negro con brillo y otro, por decir, sin brillo, y también lo blanco. Y entonces que había un momento en que la luminosidad del color era más importante que el color mismo. Esto me pareció fascinante. Perdón, aquí hay una pregunta. No. Yo me distraí un poquito. Que la simbología del color y ya. Bueno, esta simbología, de algún modo, pues a través del estudio del catafalco, pues tú podías ver la doble vertiente, ¿no? Entre luz y oscuridad, el contraste entre las telas, las velas y ese ambiente, ¿no? Que es lo que estabas diciendo al principio. Algo que tratas mucho en tu libro y que también forma parte de tu línea, ¿no? Es el tema de la circulación impresa. Y ahí también empiezas a ver cómo el contraste que podías ver en los catafalcos entre luz, brillo, mate, oscuridad y también lo veías en el impreso, ¿no? Con el blanco del papel y la tinta, ¿no? Sí. Y cómo se refleja en ese caso la raza, ¿no? A través también lo anunciabas en el catafalco con las figuras que representaban a las partes del mundo, pero cómo es también esa presencia, esa raza dentro de los impresos, de los grabados. Claro, pues una de las cosas interesantes es cómo se representa la raza en un grabado. Claro, porque si pensamos en una pintura, muchas veces se representa según el color de la piel, ¿no? Pero si un grabado siempre es blanco y negro, eso lo hace mucho más difícil. Y si pensamos en Sudamérica colonial, tenemos como que diferentes maneras de representar a la raza. Particularmente a las personas indígenas, una indicación es pues que tienen un atuendo
inca o un atuendo que está asociado con la vestimenta indígena colonial. Entonces, por esa vestimenta se puede ver, pues esta persona por lo menos está presentándose como una persona indígena, porque creo que hay que resaltar que también personas mestizas, personas de diferentes herencias realmente podían poner esta vestimenta. Pero tenemos como que esas cosas que nos indican la raza, que un poco la ropa, la vestimenta y luego el color de la piel. Pero una de las cosas interesantes en los grabados es que no siempre es así. O sea, en las representaciones de África, en los catafalcos, en general sí usan como que un sombreado bastante oscuro para indicar que esta persona es negra. Pero por otro lado, en los grabados, eso es más de aquí, pero también un poco en el artículo, porque en el artículo hablo de San Martín de Porres y los grabados, que no son muchos, pero los grabados coloniales de él. Y el primero de él, que él es... Cuéntanos de San Martín de Porres. San Martín de Porres es un santo limeño que su herencia es un poco incierto realmente, pero se entiende como mulato. O sea, eso es el descriptor que le da a la colonia. Y entonces no hay mucha pintura colonial que le representa, pero lo que hay es bastante tardía y le representa, pero bien negro. O sea, eso es parte de lo que le ayuda o bueno, esa es una de sus características, es que el color de piel es muy oscuro. Sin embargo, la primera imagen realmente de él es un grabado. Es un grabado limeño y le representa de una manera que viendo la imagen realmente no es evidente que sea una persona con herencia africana. O sea, eso no ha sido no hay interés en la fisonomía, no hay interés en intentar de representar color de piel. O sea, el color de piel no hay sombreado de rayos para indicar que su piel es oscuro. Y no hay tal vez rizos para indicar que tiene el pelo más crespo. O sea, no hay nada realmente en esta imagen que le ves y sabes, esta es una persona que tiene herencia africana. Entonces, esto en sí es muy interesante, que no era importante para el grabador y al parecer para el público limeño que él se viera de manera evidente africano, ¿ya? Y lo que hablo en el libro es que esto también es el caso con muchas de las representaciones de la élite indígena en los grabados. O sea, en la pintura, los que conocen el arte colonial van a saber que en la pintura sí hay diferentes colores de piel que se ve, hay mucha representación de atuendos que son incaicas o que son de lo que se llevaba la élite indígena en la colonia, pero en los grabados no. Entonces empiezo con un grabado que es tardío, que es de finales del 18 y que representa a un señor que se llamaba Bartolomé de Mesa, y a veces Bartolomé de Mesa Tupac Yupanqui. O sea, era un señor de herencia inca, era un miembro de la élite indígena y él mismo patrocinó el retrato de él, que le representa de una manera que no es obvio su herencia indígena. Se le demuestra en un atuendo afrancesado, muy a la moda de la época, no tiene nada de lo inca. Y bueno, en este caso en parte tiene sentido porque está preso tras la rebelión, después de la rebelión de Tupac Amaru, y que se prohibieron la representación, el uso del atuendo inca, ¿no? Pero es llamativo que este retrato casi no se ha estudiado. O sea, no ha llamado la atención de los estudiosos. Entonces, como dijiste en tu presentación de mi trabajo, a mí me interesa bastante la historiografía. O sea, tanto me interesan las imágenes, pero también el por qué estudiamos lo que estudiamos. O sea, por qué es que los historiadores de arte han dedicado tantas líneas a los retratos cusqueños de los incas, en que están en su atuendo inca, y no han prestado casi ninguna atención a este retrato que tiene el aspecto también interesante de ser patrocinado por él. Sabemos que él lo pagó, y que forma parte de un libro que él también patrocinó, que es la descripción de el aporte indígena de Lima
a las fiestas del rey, no me acuerdo quién, tú sabrás. Carlos IV. Los españoles van a saber, no sé. Ya, entonces es como que es tan presente su agencia en esta imagen y nos habla tanto de lo que él quería representarse de esta manera. Entonces me parece muy interesante las decisiones hechas por él en su autopresentación. Y otra cosa que me parece interesante, eso es casi chismoso, de este grabado, es que, pues, reto que si lo ves, y no te digo que es un líder de la élite indígena de Lima, no vas a saber qué es. Sin embargo, cuando ya les digo que es así, van a decir, ah, bueno, pero ya veo que su piel es un poquito más oscuro, ya, porque eso es lo que me parece muy interesante. Cuando la gente ya saben que es una representación de una persona indígena, empiezan a buscar, a rastrear la fisionomía, que no era evidente antes. Entonces, eso para mí es muy interesante, lo que deseamos de las imágenes, encontrarse en lo que hay. Y si se compara este retrato con otros dos retratos del mismo grabador, que son de virreyes, se nota que a pesar de que varios me han dicho, pero su piel es más oscuro, se nota que no, que es el mismo uso de puntitos que hay en los retratos de virreyes. Lo que pasa es que nuestro cacique, Mesa, está con un chaleco blanco y los virreyes con negro. Y lo que no sabemos, ¿eso era para resaltar el color de su piel? ¿O eso era porque era más barato? ¿No? Porque menos líneas, o sea, no había que burilar tanto para crear una casaca blanca que la casaca negra, que era de los virreyes. Entonces, muchas de esas imágenes no es que uno puede ser definitivo, ¿no? Pero también creo que hay que tener mucho cuidado en cómo hablamos de esas imágenes y cómo decimos así como si fuera definitivo. Pues es obvio que es más oscuro o algo así, porque no siempre es así. Y las cosas son muy relativas. Entonces también hablo de... no es que hay muchas representaciones realmente de la élite indígena en la colonia, pero hay dos más, si no me equivoco, en ese momento. Y estos son muy curiosos porque son personas, bueno, hay dos mujeres que son beatas de la Virgen de Copacabana, y luego hay una representación de un señor que era un donado, que si no conocen lo que es donado, Martín de Porres también era donado, y eso era que las personas no blancas no podrían ser frailes, ¿no? Entonces se entraron como donados, que es como que un criado que tomaba ciertos votos, pero que no realmente, que seguía teniendo que trabajar, no era un fraile. Entonces este señor Sebastián de la Cruz era un donado mercedario y después tenía tal como Martín de Porres, tenía fama de santidad. Y hay un grabado hermoso que es del Señor de Auxilio, una imagen de Cristo crucificado de la Merced, y de la Cruz era muy devoto a esa imagen y le dio a la imagen ese nombre. Pues es esa imagen, y a la pie de la imagen hay lo que parece ser un donante, pero no es donante. Es nuestro Sebastián de la Cruz, que ya había fallecido. Y si tú no sabes quién es, piensas que es un fraile mercedario, ¿no? O sea, no hay nada en esta representación que indica claramente su raza, ¿no? Entonces es bien interesante. Y lo mismo con las beatas, ¿no? Las beatas están representadas igualitas a la Virgencita que está arriba. O sea, ellas están a pie de la Virgen de Copacabana y son igualitas las facciones de la cara, el color, todo. Entonces nos habla tal vez de la estética del grabado, de lo difícil que es con el grabado, con la línea blanco y negro, representar la raza, pero también tal vez nos habla de cómo tanto los individuos mismos querían ser representados como el público. O sea, porque en el caso de la Cruz está muerto, ¿no? Las beatas estaban vivas y probablemente ellas mismas eran las patrocinadores o la cofradía. Entonces, no es lo que tal vez los historiadores de arte hemos deseado las imágenes. O sea, hemos deseado imágenes que lo hacen evidente
la raza, el exoticismo, y esas son las imágenes que han jalado más los estudios. Pero esas imágenes son muy interesantes porque nos hablan de lo que quería tal vez la cultura colonial hasta cierto aspecto, que no era siempre lo que nosotros queremos. Y eso es súper interesante porque además tú lo que haces, buscas el recorrido porque y piensas desde Lima y en otros centros, ¿no? Y cómo va circulando, ¿no? Y cómo es interesante ver distintos focos de emisión, ¿no? Y por tanto distintos protagonistas, ¿no? Sí, o sea, el libro en sí, esto es un gran parte de lo que es el argumento del libro, es justo eso, es mirar el movimiento de las imágenes, en parte porque en la colonia casi todas las imágenes impresas salen de Lima, es donde hay imprenta. Y a mí me pareció muy aburrido trabajar sobre solo Lima. No, o sea, amo Lima, perdonen limeños que están escuchando. Pero me pareció, o sea, yo quería trabajar algo más amplio y pensar en las redes que construyen esas imágenes, cómo mueven. Y eso fue muy interesante también, cómo puedes buscar los índices de eso, dónde son las fuentes que indican que las imágenes movían. Y también implica que tienes que viajar bastante. Uy, qué terrible, ¿no? Qué pena. Entonces, como que por ejemplo en Arequipa, pues en Arequipa encuentras grabados limeños hechos para Arequipa, que no encuentras necesariamente en Lima. Y eso tiene cierto sentido. ¿Y cuál es, por ejemplo, ahora que hablas de Arequipa y Lima, cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes que esos grabados limeños son para Arequipa y no para Lima? Bueno, pues, por una cosa tengo las fuentes que dicen que los pagaron. Eso ayuda. Pero sería evidente de todas formas, porque los grabados limeños, la mayoría son representaciones de devociones. Y hay que son como que Santa Catalina, o sea, así representaciones de devociones que venían desde Europea, pero no sé si se puede decir la mayoría, pero casi la mayoría son de devociones locales. Entonces los arequipeños son de vírgenes locales de devoción que recibían su romería, que hacían sus milagros. Entonces el mismo texto nos dice eso. Pero luego, particularmente en el caso de Arequipa, ha sido interesante que ha habido bastante información de archivo que habla de cómo pedían esas imágenes desde Lima y cuándos y qué colores, porque ya eso es al final de la colonia, al final están imprimiendo en otros colores también, o sea, azul, negro, no es multicolor. Pero bueno. ¿Y por qué? Pues no lo sé, yo creo que por bonito. Perdón. No, pero yo creo que, o sea, no es, yo creo que es por gusto, por variedad, por tener, sí. También tú hablas de que el negro no es un color neutro y que se habla que es un color corporal, ¿no? Eso lo has visto en las fuentes, ¿no? Y eso es interesante también verlo como tú lo enfocas, ¿no? Como especialista en este recorrido de grabados, que tienes en cuenta todo el circuito y la materialidad y el coste, ¿no? Y cómo este color corporal, hablabas antes de los puntitos, ¿no? De la técnica, y ¿nos puedes contar un poco más de todo el proceso técnico de producción de esa sí. Sí, bueno, los grabados en sí, hay básicamente dos técnicas que se usan en la colonia, que son xilografía y cacografía. La xilografía es con matriz de madera, que para eso se talla lo que va a quedar en blanco. ¿Ya? Y la otra es cacografía, que es una matriz de cobre, y para eso es al revés, se talla lo que va a quedar en negro. Y las cacografías son mucho más detallados, permiten mucho más matices de información.
Las silografías tienen la ventaja de que se puede imprimir junto con los tipos tipográficos. Entonces, para imprimir un libro es más fácil porque necesitas dos prensas diferentes si vas a imprimir cacografía. Y luego lo que yo no había trabajado tanto, pero para este artículo sí, era la misma tinta. Porque particularmente con la cacografía es bastante importante la tinta. Esas son cosas que casi no nos remarcamos, no nos damos cuenta de eso. Vemos la imagen, pero no nos fijamos mucho en los materiales que son el base de la imagen. Pero la tinta es bastante importante porque para la cacografía, para imprimir la cacografía, lo que se hace es tomar la tinta y se cubre completamente la plancha. Y después uno toma como que un lino, un trapo de lino, y haces así para sacar toda la tinta y dejas la tinta solo así en las líneas. Pero tienes que sacar bien, porque si no lo sacas bien, hay como que un sombreado grisado por toda la plancha. Entonces eso hace que la plancha cuando lo imprimes, la idea es que sea blanco-negro, ¿no? O sea, un contraste bastante definido entre el papel y la tinta. Pero si no sacas bien la tinta, no vas a tener eso. Entonces no resalta tanto la imagen. Y parece que a veces en la colonia no estaban usando una buena tinta para la cacografía, o sea, no sabían bien. Y eso podría ser porque estaban usando la misma tinta para la tipografía como para la cacografía, que tiene que ser más viscosa para la cacografía, o sea, no puedes usar precisamente la misma cosa, tiene que ser otra cosa. O puede ser que no sabían bien imprimir. Es que tienes como que todas esas cosas que tienen que ser perfectas para que esa imagen sale nítida y bonita. Es el mismo burilado, pero después es la preparación de la plancha y cómo se limpia. Y al final de la colonia, las imágenes son mucho más nítidas y sabemos que los grabadores estaban imprimiendo las planchas, o sea, no solo burilando, sino después imprimiendo. Y parece que ellos, a lo mejor por ser los mismos artistas, se fijaban bastante en que salga bien. Pero, bueno, particularmente hay un grabador que está activo de finales del 17 e inicios del 18, que es un fraile dominico, también era pintor, se llama Miguel Adame, y muy activo y hermoso sus obras, pero ninguno está bien impreso. Todos tienen tinta adicional, tinta suelta, y a mí me hace preguntar si es el problema de la tinta, que realmente era imposible limpiar bien, o si es que él no lo hacía y eran los impresores tipográficos y ellos no sabían hacerlo bien. Pero definitivamente había un problema, no es el problema tanto del burilado de la plancha, pero la limpieza de la plancha, ese proceso técnico, tiene una implicación en cómo sale al final la imagen. Entonces, y hasta tenemos en algunas impresiones coloniales, tenemos la huella. Yo supongo del impresor será, ¿no? Pero o sea, eso no debe estar. Hay que limpiarlo bien para que no tengas tinta suelta para dejar eso. Pero es interesante, nos habla de las condiciones de producción de imágenes en Lima en esta época. ¿Y tú qué crees? ¿Que es cuestión de tinta o es cuestión de técnica? O sea, podría ser una mezcla también las dos cosas, ¿no? Yo tengo la impresión de que la tinta que usaban para Edami no era buena, pero pudieron haber trabajado más en sacarla, ¿no? O sea, creo que es tal vez una mezcla de las dos cosas, puede ser. Claro, porque eso nos lleva también a... Hay toda una serie de documentos, bueno, que tú conoces muy bien, ¿no? En cuanto a el universo de impresión en Lima, ¿no? En Perú, que nos ha dejado imágenes, grabados maravillosos, y estoy hablando del taller de Contreras y Alvarado, ¿no? Que nos deja pues esa documentación que es algo como muy valioso, ¿no? Y ese orgullo por el oficio, y ellos son muy conscientes de que están ejerciendo como
en ese negocio, ¿no? de impresiones y grabados, ¿no? Sí. Que ese es un documento también muy valioso, ¿no? En cuanto a imagen. Sí, eso es una cosa muy interesante, que realmente es un libro de exequias. O sea, también tiene su catafalco y también tiene su frontispicio, pero como parte de este libro de exequias, que a lo mejor también sabes de quién era, o sea, el último Felipe Habsburgo. IV. Ya, gracias. Que yo los reyes españoles, no. Siempre tengo que averiguar. Pero bueno, era un libro de exequias, ¿no? Y la cosa increíble de ese libro de exequias es que tiene sonetos escritos por el impresor en honor al rey, y como cabecera son grabados calcográficos representando una versión alegórica de su taller de imprenta. Entonces, eso nos ayuda a imaginar cómo es el taller de imprenta, pero también el mismo soneto habla con alusión de la imprenta. Entonces, habla de cómo las prensas están gimiendo con dolor, ¿no? Y habla del humo negro, que es como que el humo negro de tristeza, etcétera, pero también, también es el humo negro que se... Chao. También es el humo negro de la tinta, que se utilizaba este humo negro para fabricar la tinta. Entonces es una cosa hermosa que podemos imaginar un poquito cómo era el taller en base a eso, pero también esa figura, o sea, casi la audacidad, ¿no? de ser impresor y decir, pues yo voy a figurar aquí y voy a incluir, o sea, todos de los, en total 4 grabados que aparecen en esa imagen son de su taller de imprenta. Es una cosa muy interesante respecto a la historia de la imprenta limeña, y que este señor era, por decir, un poeta, un intelectual, no era solo una persona que imprimía libros, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Hemos estado planeando un poco sobre la simbología del negro, ¿no? Sobre la importancia de esa parte material, sobre también toda esa dimensión impresa, ¿no? Y de lo que supone el contraste de blanco sobre negro, de la importancia simbólica también y como objeto de estudio de los catafalcos, ¿no? De los reyes españoles, y de todo, y de cómo en ese monumento tan efímero, ¿no? Y al mismo tiempo que permite trascender a través del impreso, pues puedes estudiar todas las vetas que van entrando en el estudio del negro, ¿no? Hemos planeado, ¿no? en estas notas, ¿no? mentales sobre pues negro, catafalco, materialidad, raza, y este movimiento nos lleva pues a otra de las ideas fundamentales de tus líneas, ¿no? Se ha estudiado mucho la circulación y la importancia del grabado para el arte colonial, ¿no? De Europa a América, ¿no? Todo, y bueno, sabemos de la importancia de Rubens, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Y que se ha visto, ¿no? toda como ese tránsito, ¿no? Y cómo ha generado todo ese desarrollo de arte colonial, ¿no? Pero tú, como especialista en el mundo del grabado y de la circulación impresa, tú también, retomando otra de las ideas que teníamos en la presentación, has trabajado mucho esa circulación dentro de América, ¿no? Y bueno, dentro de Perú, ¿no? Y hablabas antes, bueno, tenemos en Lima casi el único foco, ¿no? Y has trabajado muy bien pues esa circulación dentro de Perú. A propósito de esos circuitos también de raza, ¿no? Que son los que te están ocupando ahora, ¿qué más podemos tirar un poco más del hilo por ahí? Nos hablabas antes de algunos grabados, ¿no? Como hablando de Arequipa, de Lima, pues ¿nos puedes contar algo más, o podemos hablar un poquito más de esa circulación dentro del Perú, teniendo en cuenta pues la Europa-Perú, dentro del Perú?
Sí, pues yo creo que hay dos ejemplos particularmente interesantes de la circulación de grabados dentro de la región, o sea, del virreinato, no del Perú ahora. Sí. Uno es Mariana de Quito, Sí. quien es un santo quiteño del 17 y pues en Quito llega a haber a mitades del 18 imprenta allí. Pero antes también hay unos jesuitas que están haciendo algunos grabados que, bueno, son finísimos. Pero, y luego tenemos grabados limeños. Entonces, sabemos que se pagaron desde Quito esos grabados limeños, que eran para estar dentro de un libro, pero también para circular. Y lo bonito del caso de Mariana de Quito es que es muy detallado. O sea, un montón de información de qué pidieron, de cuántas imágenes, de para qué utilizaron esas imágenes y particularmente cómo los usaron para promover su causa dentro de la región. Entonces, el promotor de su causa estaba viajando por toda la región con sus estampas, como que dispensando y buscando fondos y intentando no sé, incrementar la devoción y el apoyo para su causa. Entonces eso en sí es muy interesante, en parte por las fuentes que hay, porque las fuentes nos hablan de grabados quiteños que no existen, que es realmente una pena, pero hay como que 4 grabados de Mariana de Quito, quiteños, que son muy tempranos, pero solo salen las fuentes, o sea, no, en los archivos, no tenemos las imágenes. Y luego el más temprano que tenemos es uno limeño, pero que también hay información sobre ese limeño, o sea, hablan también del aspecto como que de la recepción, o sea, dicen que es una imagen, creo que dicen bastante tosca, o sea, dicen que no es tan bonita, pero que ha tenido mucho éxito. Y entonces después deciden pedirles de Europa por ser más bonito, supongo. Y están diciendo, pues si este ha sido tan exitoso, ¿cómo será este nuevo que hemos importado? Y entonces eso es interesante. Y otra cosa que me pareció fascinante, que no ha sido trabajado mucho, yo creo que los historiadores de arte probablemente no lo ven tanto como historia de arte, pero las cofradías limeñas tenían sus cartas de hermandad, que en México también se hace eso, tiene otro nombre, que no me acuerdo en ese momento, pero esas cartas de hermandad son impresos, normalmente es una hoja, y tiene un grabado xilográfico que es de la devoción principal. Y particularmente me fascinó una cofradía limeña que es de la Misericordia, porque su propuesta era ser casi global. O sea, su propuesta era, vamos a tener miembros en todas las ciudades del virreinato. Enviaron cantidades a hasta Nicaragua. Habían envíos regulares a Nicaragua. Entonces ponen cuántos estamos enviando a cada rato. Y eso no es solo que los envían y después, bueno, ya, chao, pero que los vuelven a enviar. O sea, cuando fallece el cofrade, lo vuelven a enviar a Lima y les dan sus misas. Y sabemos que les daban porque se apunta, ¿no? O sea, dice, de la sede de Trujillo falleció la hermana y tal cura dio las misas en tal fecha, O sea, entonces hay esas imágenes que están viajando de una manera bastante extendida para crear esta comunidad que nunca se reuniría en persona y que solo conocía la imagen titular en este grabado xilográfico bastante tosco, ¿no? Entonces, y eso también está muy bien documentado por el archivo, pero también sobreviven un montón de esas cartas. Entonces, hay los mismos objetos con sus textitos, sus apuntes de la cofrade, pero también hay la documentación de archivo. Entonces eso para mí era muy interesante, pensar el impacto de la imprenta limeña al nivel regional. Sí, yo creo que nos das también y eso lo hemos visto también en otros invitados, ¿no? Que
qué importante es documentar todo ese y rastrear, ¿no? Todas esas huellas de archivo en torno a la imagen, ¿no? Y a la circulación para establecer un circuito y ver pues todos los agentes, ¿no? Que están ahí implicados. Y bueno, ¿y ahora en qué estás trabajando? Bueno, ahora como dijiste, estoy con un proyecto nuevo que su título es El monstruo y el santo. ¿Perdón? El monstruo y el santo. Y es sobre esas categorías, santidad, monstruosidad, como manera de acercarse a la idea de la raza en la colonia. Entonces, como las representaciones, claro, porque es historia de arte, cómo se representaba a los santos, cómo se representaba a los monstruos, y eso que cómo nos ayuda a pensar en la corporalidad, en cómo se entendían las diferencias humanas. Entonces, estabas hablando de los grabados europeos, me hizo pensar particularmente en el capítulo que estoy trabajando ahora, que estoy enfocando en la pintura cusqueña, y un aspecto que no se ha trabajado mucho, o sea, se ha trabajado un montón, los grabados europeos como fuente de la pintura cusqueña, pero eso, ¿qué impacto tenía en la cara y en el cuerpo? Porque yo creo que estamos tan acostumbrados a la representación del cuerpo humano en base a los tipos inventados en el Renacimiento que no reconocemos que esas son invenciones. Y esos tipos llegaban con los grabados y están ahí plasmados, ¿no? En la pintura cusqueña, pero es una invención idealizada del cuerpo humano que no tiene nada que ver con la realidad realmente, pero más la realidad andina. Wow. Entonces, bueno, creo que estamos llegando al tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, ha sido muy interesante ver cómo vas planeando, ¿no? Y cómo trabajas con con toda la fuente de grabados, ¿no? Es además muy, muy interesante ver tu perspectiva desde ese lugar andino, ¿no? Y viendo la circulación. Creo que el tema que nos anuncia sobre esa monstruosidad, pues va a ser también muy interesante escuchar lo que nos puedas contar. Yo no sé si tenemos tiempo de alguna pregunta entre el público. Tenemos, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Emily, por tu presentación, Judith, por el diálogo. Bueno, yo primero quería una sugerencia, a lo mejor para otros seminarios, porque en un seminario de historia visual, pues he echado de menos ver imágenes para saber de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque la palabra es fundamental, ¿no? Pero a veces, sobre todo si estamos hablando de imágenes, hubiera sido muy interesante. Y bueno, mi pregunta o mi comentario pues tiene que ver con algo que habéis, con la cuestión de la raza, que es el tema que a mí me interesa. Aunque yo no soy especialista en el antiguo régimen ni en el periodo colonial, pero sí me interesa mucho el tema de la historia de la raza y del racismo, ¿no? Entonces, bueno, tú has comentado, ¿no?, que existe un contraste entre lo que se ve en las imágenes a veces y lo que queremos que se vea, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por lo que has estado contando, a mí me parece, yo he visto eso, digo, queremos hablar de raza, pero ¿por qué nos empeñamos en hablar de raza? O sea, porque es que las diferencias identitarias no eran, o sea, la calidad, la naturaleza, la casta, el lazo social. Hacemos una traducción, sobre todo muchas veces en la historiografía anglosajona, de todo como raza. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Y bueno, pues luego dices, es que bueno, pues a lo mejor no se ve tan claro que es raza, a lo mejor se le identificaba, pues sí, con un atuendo, con una cosa. Entonces, bueno, a mí me llama la atención y veo mucho eso, sobre todo en libros de tradición anglosajona, ese deseo de racializar el pasado y verlo con un ojo, con una visión contemporánea de la idea de raza, cuando está claro que las diferencias fenotípicas eran percibidas,
pero la identidad de las personas posiblemente no era pensada en los mismos términos raciales que pensamos hoy en raza, en términos de una población con una herencia genética. Era mucho más complejo. Entonces, a partir de tu exposición, pues yo quería problematizar un poco esa cuestión. Claro, y bueno, debo decir que eso es gran parte tanto de este proyecto como particularmente del nuevo proyecto. El nuevo proyecto tiene un capítulo historiográfico y es justamente lo que estás diciendo, la verdad, que hay un problema si nosotros no solo vemos lo que queremos ver, pero también si pensamos que las categorías actuales son lo mismo que usaban en la colonia. Y yo veo que esto muchas veces sí puede ser un problema, porque la gente, o sea, tú ves como un cuadro y dice el texto que esto es la Virgen tal con un donante indígena. Ya, pero, o sea, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿en base de qué información? Eso es la categoría actual que estamos imponiendo sobre esa imagen cuando sabemos que en la colonia las ideas de la raza, por decir, no eran lo que tenemos ahora, que era una idea de calidad, que realmente los nombres raciales que se daban a cada persona podría variar bastante según el contexto. Entonces, en el último capítulo hablo particularmente de los grabadores y cómo básicamente no podemos saber. No sabemos. Si en vez de, por ejemplo, decir las categorías identitarias, decimos los nombres raciales, es que ya estamos, o sea, ya partimos de esa base. Sí. Es difícil. Y eso, sobre todo, yo no sé en el trabajo historiográfico que estarás haciendo, pero creo que hay una diferencia muy clara en la historiografía anglosajona, americana, especialmente en Nueva España y tal, con otras historiografías. Entonces es algo que yo creo que, bueno, a veces a mí me gustaría eso, que tuviéramos un poquito más de cuidado en esos detalles, no racializarlo directamente y darlo por el punto de partida. ¿No? Porque... Pues a mí sí me convencen los argumentos que dicen que es bueno usar la idea de la raza para pensar en el pasado, que no debemos pensar en necesariamente el origen de la raza solo en el siglo XVIII y en el XIX, que existía en el pasado, solo que era diferente, y que yo creo que eso también tiene que ver con la pregunta si, o sea, siempre estamos imponiendo ideas modernas al pasado. No podemos evitarlo, particularmente en lo lingüística, ¿cómo es? Gracias. Entonces, para mí, eso para mí ha sido una cosa que lo he dudado, etcétera. Y al final no era la raza como lo pensamos, no era la raza. Claro. Era, bueno, las malas razas estaban aquí desde la Edad Media, ¿no? Herencia judaizante, conversa, tal, pero no era la idea de raza del siglo XVIII, y había muchas otras categorías y mucha maleabilidad en esas identidades, sí. ¿No? Una persona podía ser blanca en un momento de su vida, después podía ser negra o al revés. Entonces, esa sutileza... Bueno, lo bueno es que yo creo que estarás muy feliz con el libro, porque allí sí he tenido espacio y tiempo para dar esos matices. Aquí en esa charla tal vez hemos sido un poquito menos cuidadoso con el vocabulario, pero creo que estamos de acuerdo y que sí, que lo veo muy importante. No sé si tenemos tiempo para preguntas de Iván o es lo mismo. Sí, o sea, es eso, nos tenemos que hacer cargo de que había una conciencia de diferencia, sí. Y que esa conciencia de diferencia tenía implicaciones de orden inclusive moral y político. O sea, eso no se puede no se puede negar que sobre eso había una jerarquización social y que sobre eso había un régimen político completo, ¿no? Que podemos discutir sobre cómo llamarlo, pero pues no podemos negar que está allí y que ahí hay elementos de lo que constituyen ahora, ¿no? Bueno, lo que constituyó en el siglo XIX la idea de raza y aún hoy en día constituye las ideologías racistas. O sea, eso no lo podemos negar. O sea, cuando, ¿no? Este caso de, bueno, lo de Martín de Porres, de ese grabado en que no parece una persona afrodescendiente, me parece sumamente interesante. O lo que pasó en México cuando llevaron por primera vez a la Virgen de Loreto los jesuitas, y es una virgen negra, y entonces antes de someterla a la veneración de la gente decidieron cambiarle todo y convertirla en blanca, sí. ¿no? Manos y rostro, sí. O sea,
y por un temor Claro. profundo que está allí, o sea, de verdad que podemos discutir cómo llamarlo, pero que no podemos olvidar que eso está allí y que comprende y que es un elemento fundamental de la misma sociedad colonial y de sus desigualdades, ¿no? O sea, Nadie ha dicho que se no, olvide ni que por se supuesto, que ha dicho que por no lo supuesto. llamemos racita sin discutirlo. Claro. Es discutible. No, sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias al público que tenemos aquí hoy presente en la sala, a Emily por venir pues hasta aquí. Y bueno, pues ya nos emplazamos casi al último indiferente virreinal que vamos a tener en diciembre, que además vamos a ir al Museo del Traje y va a ser sobre carteras y objetos en torno a la correspondencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos en el mes de diciembre. Gracias.